volcanes tipo escoria, que son pequeños volcanes que van desde los 150, 80 metros hasta los 300 metros de altura como máximo, y que se forman en todas estas franjas puede haber emisiones de materiales lábicos de composición básicamente máfica, es decir, vamos a encontrar basaltos o basaltoandesitas en toda esta zona, debido a que no tiene el tiempo suficiente como para diferenciarse, y aparte que también la velocidad de emplazamiento es muy rápida. Ya, después tenemos las zonas de intraplaca, que ya es un poco más diferenciado, y por eso que también tenemos volcanes en estas zonas, porque ya les permite poder diferenciarse y se pueden generar diferentes erupciones en un solo centro volcánico, y pueden ser tanto explosivas como efusivas en un solo aparato. Más hacia la izquierda que podemos ver son los límites convergentes, es en donde nos encontramos nosotros. Toda la parte montañosa que se forma por las zonas de subducción entre una placa oceánica contra una placa continental. Y lo que sucede acá es que los magmas tienden a generarse justamente en los límites de la astenosfera con el manto, y después de esto vienen a acumularse una cierta cantidad de material magmático, es decir, toda la roca que se funde. Esto, al fundirse, la densidad, la viscosidad y aumento de otros ingredientes, como puede ser los contenidos de gases, tiende a tener diferentes propiedades respecto al lugar en el que se formó. Y eso le ayuda a poder sobresalir o salir de esta zona de contacto entre la atmósfera y el manto hacia las zonas un poco más corticales, que viene a ser el límite inferior de nuestro margen continental. Después vamos a llegar ya, después de sobresalir o pasar estos límites, vamos a acumular en ciertas zonas que los vamos a llamar pues las cámaras magmáticas, para después formarse los volcanes. Como el tiempo que van a llegar desde la formación de un material magmático hasta formarse una toba o formarse una lava, viene a ser bastante, porque el espacio también o la distancia que tienden a pasar o atravesar todo esto es mucho. Son aproximadamente 30, 45, 75 kilómetros hasta más. Y esto hace que estos materiales tiendan a diferenciarse. ¿Qué quiere decir con diferenciarse? Que va a haber ciertos elementos como los ferromagnesianos que van a precipitar porque encuentran sus temperaturas, su presión de estabilidad, y lo que hace posible que se cristalicen en ciertos minerales y precipiten, se queden por gravedad, porque son mucho más densos. Y esto hace posible que el fundido magmático que se tiene en este caso, pues sea menos denso, pero va enriqueciéndose en otros elementos como puede ser la sílice. Pero la sílice no es tan pesado como los ferromagnesianos, lo que le permite todavía flotar y seguir avanzando hacia la superficie. Entonces, en todo este camino, entre acumularse y salir, va diferenciándose, que quizá empezó como un contenido de composición basáltica,
pero termina siendo una dacita, una riolita, o puede ser una andesita también, o sea, no hay problema, ¿no? Y justamente por eso es que le llamamos la zona de los Andes, porque se forman las andesitas en estas zonas. No hay otros lugares en el mundo en que se formen andesitas. Estas andesitas van a generarse a través de erupciones explosivas, como ya los tenemos en volcanes compuestos. Uno de los más grandes, por ejemplo, volcanes que hemos tenido, o las erupciones más grandes que hemos tenido en el Perú, pues fue el Huayna Putina, ya hace 4 siglos aproximadamente, en que una erupción pues bastante grande, es el más grande que hemos tenido prácticamente toda Sudamérica. Y el resto pues son erupciones pequeñas, tipo estromboliana, tipo supliniana. Es que el Huayna Putina pues estábamos hablando de una ultrapliniana. Bien, los tipos de volcanes vamos a diferenciarlos en este caso en 2 grupos, uno que vienen a ser los monogenéticos y otros vienen a ser los poligenéticos. Entre los monogenéticos, pues son los volcanes que se forman, como ya les dije al inicio, en un día, medio día, se forman bastante rápido. Y vienen a ser los conos de escoria, que es de composición basáltica, se forman rápido, no se diferencian ni nada. Los tufos de escoria, los mares y finalmente también los domos. Hay domos que se forman a través de mucho tiempo y hay domos que también se forman de manera muy rápida. Finalmente, los poligenéticos, que son volcanes compuestos o los estratovolcanes, en el que cuando nosotros vemos el perfil de un volcán, haciendo un corte a un volcán, vamos a ver que tiene diferentes niveles, y esos niveles también indican los diferentes periodos de actividad que ha tenido, ya sea con erupciones efusivas, explosivas, una superponiendo a la otra siempre. Y la composición obviamente también va a variar porque son mucho más grandes, y el hecho de ser grandes ha indicado que se han diferenciado mucho más. Ya van desde andesitas a basálticos. Después tenemos las calderas, que son morfologías muchísimo más grandes ya, y que a diferencia de un cono que tenemos en un volcán, esto ya no es un cono. Que una caldera pudo haberse formado de un volcán compuesto, claro que sí. Este volcán pudo haber tenido una erupción tan grande que al final todo lo que quedó fue casi horizontal, y después dentro de este espacio van a formarse otra vez otros volcanes mucho más pequeños, con diferentes composiciones incluso, pero que van a estar circundadas prácticamente por los límites de esta caldera, ¿no? Y la composición ya va a variar mucho más, vamos hasta encontrar riolíticas. Mientras más diferenciado sea un volcán o el vulcanismo, va a ser de tal manera que la erupción sea mucho más potente. Ya, y finalmente tenemos los volcanes tipo escudo, como son los que están en Hawái, ya que son de composición basáltica, y vamos a ver cómo es que se forman también estos tipos de volcanes. Aquí, por ejemplo, las imágenes de Coropuna, que es un volcán, ya es un volcán compuesto, todo está alrededor, y justo en el centro tiene un domo. ¿Bien? Este domo se ha formado en años, no se ha formado en un solo día. Por otro lado tenemos pues los mares, tenemos los conos de escoria, tenemos y los monogenéticos, este es Andagua. Son volcanes que se han formado en un día, ¿sí? Son aproximadamente 150, 200 metros de altura que tienen, pero que muchas veces cuando tienen un segundo evento de erupción tiende a ser destruido. Todo este cono que lo vemos acá muy bonito, formado y todo, tiende a destruirse. Y se han formado en un valle más de 100 volcanes monogenéticos encontramos en esa zona, que están cortando a diferentes fases siricoclásticas, es decir, arenisca, limolitas y lutitas, como podemos ver también. Ahora, ¿qué es lo que reflejan los volcanes? Para iniciar, la composición, como ya vimos, mientras más máfico, mientras más basáltico sea, vamos a ver que el volcán es mucho más pequeño, ¿sí? Incluso el estilo de erupción va a variar, ¿ya? Vamos a ver también que un volcán nos va a decir cómo van de viscosidad, si su material es viscoso, no es viscoso, es denso, no es denso, si es que tiene alto contenido de volátiles o no tiene contenido de volátiles. Entonces, todas esas propiedades nos va a dar a entender cuando veamos un volcán, incluso hasta la temperatura, ¿ya? Y obviamente también, cuando veamos esos volcanes, de acuerdo a la magnitud que veamos de los volcanes, vamos a ver qué tipo de erupción puede tener, pequeñas, grandes erupciones, como el índice de explosividad volcánica va pues desde 0 en realidad hasta 8. Ya, el 8 es el máximo.
Yellowstone, por ejemplo, se presume que tendría un índice de explosividad volcánica 8, es bastante grande. El Huayna que hemos tenido, como les comentaba, una de las erupciones más grandes que hemos tenido en Sudamérica, ha tenido un índice de explosividad volcánica 6. Entonces ni siquiera le llegamos, ¿no? Y para pasar del 1 al 2, se multiplica el 1 por 10. 10 veces más potente ha sido la erupción. Y bien, obviamente también la duración de la actividad. Cuando son monogenéticos, la duración es rapidísimo, entre un día, 18 horas. Y cuando son poligenéticos, pues son años, decenas, hasta centenas de años, hasta millones de años han tenido tiempo para generarse la erupción de un solo centro volcánico. Un poco de nomenclatura. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, que este gráfico, ¿ya? Cuando nosotros estamos dentro del batolito de la costa, que es un cuerpo gigante, a este tipo de rocas se le llama intrusivos o plutónicas. Son rocas plutónicas, son cuerpos bastante grandes. Obviamente se ha compuesto por diferentes pulsos, no solo un pulso generan acá. Por ejemplo, el batolito de la costa tiene granodioritas, tiene tonalitas, tiene granitos, pero más arriba ya, con cantidades magmáticas mucho más pequeñas y con diferentes morfologías, vamos a tener los hipoabisales o los subvolcánicos, o también los denominados pórfidos. Pórfidos porque la textura es lo que lo lleva a denominarse así, ¿no? Textura porfidítica, por ejemplo. Sobre esto, lo que vamos a tener ya son las rocas volcánicas, netamente dichas, que son generadas por erupciones tanto efusivas como explosivas, ¿sí? Entonces, cuando se trata de rocas volcánicas, pues voy a tener la andesita, debajo de la andesita obviamente está el basalto, ¿sí? Que es el más máfico, sobre voy a tener la dacita y finalmente el más diferenciado que viene a ser la riolita. Mientras cuando se trata de rocas plutónicas o rocas intrusivas, voy a tener las dioritas, las tonalitas, las mosodioritas, la granodiorita, los granitos, y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo un intermedio? ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo a este pórfido? Pues vamos a ver acá, miren la nomenclatura. Pórfido granítico, cuando tiene la composición de un granito, ¿sí? O pórfido granodiorítico, cuando tenga la misma composición de una granodiorita. Ahora, ¿cómo lo diferencio? Pues la textura es importantísimo. La textura, vamos a ver la matriz, los cristales, si son cristales desarrollados, son euedrales, subedrales, etc. ¿Ok? Otra clasificación que tenemos es de acuerdo al contenido de sílice. Mientras más sílice tenga, lo vamos a denominar mucho más félsico. Mientras menos sílice tenga, lo vamos a denominar máficos, ¿ok? Pero también hay una clasificación de acuerdo al contenido de álcalis, es decir, sodio, calcio y potasio. Mientras más diferenciado sea respecto a estos materiales, vamos a tener, por ejemplo, las toleíticas. Las rocas toleíticas son aquellos que tienen alto contenido de sílice, pero no es suficiente, es un promedio de 45-50% de sílice, con un poco de sodio, potasio, mientras que las calcoalcalinas, por ejemplo, que son muy típicas de los Andes, ¿ya? Porque han tenido esa evolución o esa diferenciación desde el interior del manto hasta la corteza. Entonces, la sílice va hasta un 60-70% como máximo, 60-65% como máximo, y después el contenido ya de sodio y potasio va a crecer muchísimo más, a tener incluso hasta las rocas peralcalinas, ¿no? Como el batolito de Andahuaylas de Auri, que son rocas peralcalinas con alto contenido de aluminio. Otro gráfico a tener en cuenta es este de acá, la serie de Bowen, que muchas veces no lo vemos y terminamos confundiéndonos. Pensamos que en una andesita puede haber un feldespato potásico, ¿sí? Lo cual es incorrecto, porque un feldespato potásico no precipita o no se estabiliza, mejor dicho, en un ambiente en el que la temperatura es elevado, en un ambiente en el que predominan los ferromagnesianos. Es decir, en un basalto lo que voy a tener es bastante olivino, ¿sí? Bastante olivino. Mientras más lo diferencio, ya puedo tener una andesita, por ejemplo, voy a tener olivino, trazas de olivino, voy a tener más piroxenos y un poco de anfíboles, ¿ok? Y obviamente también por el lado de la serie continua de las plagioclasas, voy a tener tambitonita, la verdorita. Vamos a ver otra vez por el lado de la serie discontinua.
Cuando yo estoy hablando ya de una roca que es un poco más diferenciada que la andesita incluso, ya puedo tener trazas de feldespato, cuando se trata de diorita. Pero es muy raro ver, por ejemplo, feldespato potásicos en una andesita. No puedo tenerlas, porque no se precipita a esas temperaturas todavía. Porque para tener una andesita, las temperaturas son mucho más elevadas, y otra también es que la diferenciación ha sido menos. ¿Ok? Y finalmente el cuarzo. En el cuarzo pues, voy a tener, en las dioritas puedo tener hasta un 7 o 8% de cuarzo, y en las andesitas, si es que tengo cuarzo, a poner atención aquí a este cuarzo. ¿De dónde viene este cuarzo? Si es que es cuarzo que se ha generado desde la fuente, es decir, desde el manto, o es un cuarzo que se ha generado por asimilación superficial, asimilación somera, que también puede darse, ¿ok? Pero es un poco más raro. Mientras que cuando se trata ya de dacitas, en las dacitas ya puedo tener hasta un 15% de cuarzo. Pero en andesitas, si tengo cuarzo en andesitas, si tengo cuarzo, digamos, con un poco, qué sé yo, de piroxenos, entonces eso es posiblemente que me esté tratándose más de una andesita a basalto, o una andesita, pero que se ha diferenciado muy superficialmente. Bien, ahora ya vamos a entrar un poco a lo que es los estilos de erupción, y vamos a hablar netamente de las erupciones efusivas. Características principales, pues que el contenido de gas es bastante bajo, ya es muy bajo, y cuando tienes gas en ciertas cantidades, estos van a escapar muchísimo más rápido de lo que lo hacen en las erupciones explosivas, por ejemplo, porque el material que se genera en este tipo de erupciones, por lo general van a ser de baja viscosidad, y como la viscosidad viene a ser baja, entonces no permite o no atrapa a los gases, todo lo contrario, deja escapar nada más todos estos gases. Y tenemos dos estilos de erupción dentro de las erupciones efusivas, ¿sí? Uno que viene a ser por emersión, que tenemos nuestra fuente, nuestra fuente cilíndrica, como podemos ver acá, ¿sí? Una fuente normal de un centro volcánico, y vamos a tener cómo es que las lavas tienden a salir a la superficie, llega a la superficie y tiende a fluir lentamente, con una reología pues continua, ¿no? Es decir, no vamos a tener un flujo turbulento, salvo que la composición sea un poco más diferenciada. Esto hace que cuando es más diferenciada, la viscosidad tiende a aumentar. Es decir, cuando más sílice tenga, la viscosidad tiende a aumentar, y la viscosidad hace que se evite fluir con facilidad, pese a que la topografía podría ayudar a esto. Entonces lo que sucede es que cuando es bastante basáltico, esto fluye con toda tranquilidad, y se generan pues ya en la parte final estructuras cordadas, como podemos ver aquí, ¿sí? Muy bonitos. Pero estas erupciones se generan a temperaturas elevadísimas. Cuando son, por ejemplo, basálticos, van de temperaturas de 800 a 1200 grados. Ya más diferenciados, estamos hablando, por ejemplo, de riolitas, van entre los 600 a 750 grados de temperatura de estas fuentes, ¿no? Por otro lado, tenemos las erupciones tipo fontana, o tipo fuente, que hace mención a una fuente que tenemos en los centros de las ciudades, y como cuando son arrojados el agua en la parte superior, ¿sí? Hacia la atmósfera, pero tiende a caer. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando les mencionaba que si existe cierto contenido de gases, estos gases lo que hacen es, cuando se encuentran a menores presiones, tienden a separarse del fundido, ¿sí? Y como tienden a separarse, estos van a buscar los lugares de menor presión, y obviamente van a estar en la boca de la fuente, y van a salir, ¿ya? Pero cuando salen a grandes velocidades, van a llevar consigo también material fundido. Y este material fundido, que va a tener un poquito de gas, bastante gas, perdón, estos gases van a escapar hacia la atmósfera, dejando todo este material fundido caer. Y va a caer como una escoria, es decir, algo bastante oqueroso, muy, muy oqueroso, y también bastante frágil. Este tipo de erupciones se genera cuando son fracturas, ¿sí? Se acordarán, hace 2, 3 años, el Kilauea generó erupciones fisurales, y en este tipo de erupciones es que tenemos este estilo de erupción, ¿sí?
Entonces, no solamente son efusivas así por emersión, sino también son tipo explosivas, digamos así, pero no tanto a ese grado, sino también como una fuente que se denomina. ¿Ok? Y esto, este material que se acumula, pues va a ir fluyendo, porque no solamente son materiales explosivos, ¿sí? Sino también son efusivos, como podemos ver en esta imagen en el centro, ¿sí? Se está generando erupciones tipo fontana, pero también las emisiones normales de lavas que siempre estamos acostumbrados a ver, y esto se va acumulando, ¿ok? Para tener nuestros volcanes tipo escudo, este es el tipo principal de erupción, ¿sí? El que se genera por desplazamiento lento, tranquilo, y se van sobreponiendo una sobre otra, ¿ok? Mientras que nosotros cuando tenemos erupciones de otros estilos, por ejemplo los fisurales, lo que vamos a tener acumulaciones pues son los tuff rain o los conos de escoria. Hablando ya de lo que producen las lavas cuando se generan las erupciones efusivas. Como les mencionaba, pues vamos de 700 grados hasta 1200. 700, pues cuando se trata de materiales más diferenciados, como puede ser una dacita, una riolita, y 1250 cuando son materiales mucho más máficos. Un basalto, una andesito basáltica, ¿ya? Y estos materiales lo que tienden a tener, pues son los fenocristales, estos famosos fenocristales, ¿sí? Van a estar dentro de una matriz microcristalina o criptocristalina. ¿Qué quiere decir? Que pueden verse incluso ciertos cristales formados, no formados quizá, pero vamos a ver una cierta cantidad de cristales en toda la matriz, muy pequeñísimos, incluso mucho más pequeños que los microlitos, ¿ya? O vamos a tener una matriz de vidrio volcánico, como la obsidiana, ¿ya? A otra cosa que vamos a tener, pues, como se les dije, los microlitos. Los microlitos son cristales también, pero van a estar alineados. Y estos cristales alineados nos van a permitir identificar cuál ha sido o es la dirección de flujo cuando hacemos cortes. Otro material que tiene, vienen a ser los cristales, como ya le mencionaba, pero de diferente naturaleza, ¿no? Estos cristales por lo general van a ser euedrales, ¿ya? Y otro material que van a tener, pues son los gases, gran contenido de gases, pero estos gases cuando tienden a llegar a la superficie van a escapar. Se hace fría ese material y escapan los gases por microfracturas incluso, porque a veces podríamos pensar de que este material, esta lava está arrastrando todo, cómo es que escapan los gases. Después se enfría y se fractura, siempre va a haber microfracturas y por ahí tienden a escapar los gases, ¿no? Y muchas de esos pues son vesiculares, es decir, cuando tienen cierta orientación, van a ser vesiculares. Y obviamente vamos a ver mayores cantidades de vesículas o de burbujas de gas cuando la roca tiende a enfriarse mucho más. Los cristales, estos cristales, puede ser de plagioclasas, de piroxenos, de anfíboles, van a estar mucho más, van a estar reducidos en tamaño a los inicios de las emisiones, es decir, la parte inicial que se expone al ambiente, ¿ok? Y en las partes finales también lo que vamos a tener ya, pues son barreras a veces son barreras generadas por cambios de topografía y se van acumulando, ¿no? Y se generan los famosos túmulos también y las lavas cordadas, todas estas cordaturas se generan por ese tipo de cambios en la topografía. Cuando nosotros vemos dos estilos dos modos de generarse estas erupciones, pero también tenemos modos de emplazarse de estos materiales lábicos. Uno que viene a ser el flujo laminar, es decir, es tranquilo, lento, como les mostré en la primera imagen, ¿ya? Y por lo general son muy horizontales, y otra característica de este estilo de fluidización es que son continuos en algunos casos y en otros casos no, pero que por lo general tienden a ser uniformes, ¿sí? Como podemos ver aquí. Por ejemplo, este es el intercambio de color que podemos ver aquí. Viene a ser debido a que hay dos composiciones, ya uno más máfico y otro más félsico. Igual aquí, por ejemplo, magnetita. Pero cuando ya estamos llegando hacia la parte final ya de las emisiones, es decir, cuando mi lava está llegando a su límite, en donde la topografía puede oponerse, en donde cualquier obstáculo se oponga al flujo de este material lábico, tiende a corrugarse, generando este tipo de estructuras, como si fuesen micropliegues.
¿sí? Y algo importante que podemos rescatar de esta imagen es que ha habido tanto emisiones volcánicas como formación de sedimentos, ¿sí? Todo esto son areniscas intercaladas con facies volcánicas efusivas, ¿no? Y esto, por ejemplo, es cuarzo con vidrio volcánico. Y en este caso, abajo en la imagen más clara que podemos ver, son igual uniformes, ¿sí? Que van percorriendo lateralmente todos estos materiales lábicos. En este caso es mucho más claro porque ya se trata de una riolita. Ahora, otra característica que nos puede ayudar también a identificar la dirección de flujo vienen a ser, como les mencionaba ya antes, las vesículas. Y van a variar de tamaño. Mientras más cercanas a la fuente estén, pues no las vamos a ver, ¿sí? Porque se comporta todavía como una masa uniforme. Pero mientras más distales, ya vamos a ver muchas más vesículas, incluso hasta el tamaño tiende a aumentar, ¿ok? Por ejemplo, si es que no están las vesículas, lo que vamos a tener son cristales. Son cristales de Orblendas, ¿ok? Y algo que también existe dentro de unas erupciones de flujo laminar es que dentro de un paquete de flujos discontinuos, por así decirlo, que vienen a formarse unas brechas tipo AA, ¿has escuchado de las brechas tipo AA? No solamente existen esas brechas tipo A, sino también hay algo que se llama ephemeral bends, que son pequeños, que van desde los centímetros hasta los metros, y la distancia que tienden a recorrer, pues son de decenas de metros. ¿Qué es lo que sucede? Cuando en la parte exterior se está exponiendo al ambiente, se enfría bastante rápido y se genera un autobrechamiento, por debajo todavía sigue caliente. Entonces esto permite que se siga fluyendo todavía el material. Y eso en ciertos momentos, cuando la cantidad de material lo permite, tiende a sobresalir a la superficie y sigue fluyendo. Es decir, tenemos un contacto acá entre una brecha AA y una lava continua, ¿no? Vamos a hablar en esta noche también sobre las tres composiciones principales o más representativas de las lavas, que vienen a ser las basálticas, las andesíticas y las dacíticas y riolíticas. Ya todo esto va a variar de acuerdo al contenido de sílice. Cuando hablamos de lavas basálticas, lo que siempre vamos a tener pues son esas estructuras cordadas o las lavas Tahoe-Joe, ¿sí? Esto se genera en erupciones estrombolianas, hawaianas, ¿ya? Por otro lado, tenemos las lavas tipo AA, que vienen a ser autobrechas. Su relojía es un poquito más diferenciada, es decir, tiene un poquito más de sílice, y eso permite que cuando existe el contacto, cuando se generan las emisiones de este tipo de lava y en el contacto inmediato con el ambiente, tienden a fracturarse. Esa es una de las características, que van a generarse este autobrechamiento. Y cuando se genera este autobrechamiento, ayuda también a que todos los gases que tenía esta lava tiendan a escapar. Y toda esta parte de acá, esta autobrecha, lo vamos a encontrar como escoria. Incluso hasta caminar se hace complicado en este tipo de lavas. Pero debajo, como les mencionaba en la imagen anterior, el material sigue caliente, de fundido sigue caliente a temperaturas elevadísimas, 700, 800, 1000 grados incluso, y sigue fluyendo, ¿sí? Sigue fluyendo, y esto muchas veces llegan hasta los cientos de kilómetros, ¿ya? Las lavas basálticas son las que tienden a desplazarse muchísimo más distancias, porque la viscosidad es mucho más baja, ¿sí? La viscosidad es muy poca, y a su vez también la densidad. Esta es otra característica que forman las lavas basálticas, los tubos de lava. Estos tienden a través de estos tubos es que las lavas tienden a recorrer cientos de kilómetros, 100 kilómetros incluso, 120 kilómetros se ha encontrado en Japón de esas lavas. Y obviamente en los bordes lo que se va a tener pues son unas zonas de brechas que se han formado en el contacto del ambiente, ¿sí? El contacto inmediato del ambiente con las lavas. Estos canales muchas veces, o estos tubos de lava son muchas veces reutilizados, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos toda una primera fase, miren, y en los bordes, ya sea en el inferior y en el superior, lo que vamos a tener son autobrechas, ¿ya? Una al inicio es porque se ha expuesto al ambiente, después vamos a tener una zona
de vidrio, una zona vidriosa. En algunos casos vamos a tener ciertos minerales también en estas zonas, pero en la parte inferior, lo que vamos a tener también es una zona de autobrechamiento o brechas, debido a que la siguiente fase de erupción utiliza este mismo tubo y el contacto que ya ha sido formado inicialmente, el contacto inferior, con el contacto nuevo, es decir, de la nueva lava que se está pasando a través de este tubo, pues existe ese cambio también de temperatura y eso hace que la lava nueva que está pasando pues tenga que enfriarse y se genere una zona de brechamiento, como podemos ver aquí, con bastantes clastos. Y a su vez también en la parte final ya, cuando nosotros tenemos nuestra última fase de emisión o de circulación de estas lavas, lo que vamos a tener es que se forman aquí ciertas estructuras denominadas dientes de perro. Son muy similares a un diente de perro debido a que por más que ya pasaron los materiales, pero por gravedad o por peso tienden a todavía a intentar caer, ¿ya? Y eso hace que se formen como dientes de perro, porque intentan caer, pero se enfrían rápidamente. Ahora, las dimensiones de estos tubos de lava van a ser innumerables. Van desde los centímetros, como podemos ver aquí, estamos hablando de 15, 18 centímetros, hasta 3, 4, 12 metros de altura. Y la distancia también, como ya les mencionaba, pues van desde algunos centímetros, metros, hasta los 100 kilómetros de desplazamiento, ¿no? Esto es otra de las estructuras que se van formando durante las emisiones de flujos de lava que vienen hacia los túmulos. Estos son los famosos túmulos y estos son los lavés, ¿ya? Justamente entre este límite, entre el lave y el túmulo, se van formando ciertas cordaturas acá. Porque acá se acumula, se enfría, no permite que siga fluyendo, pero sigue material, continúa todavía un material caliente debajo, lo que permite que acá se corruguen, se genere esas estructuras cordadas, ¿ok? Bien, hablando ya de flujo turbulento, básicamente el flujo turbulento se da porque la composición sea un poco más diferenciada o porque al final, perdón, al inicio de las emisiones, digamos que yo tengo mi fuente detrás de la flecha roja y delante tengo todo el material que fluye con normalidad, ¿sí? Es una lava coherente, pero después termina generándose una autobrecha porque se enfría rápidamente, porque están más expuestos incluso son los primeros que se exponen al ambiente, y otro es porque se genera un fracturamiento con el suelo o con la base sobre la que está influyendo. Entonces eso hace que se genere estas brechas. Y cuando se generan estas brechas, igual, el material sigue fluyendo porque hay empuje de la parte trasera y eso hace que el flujo ya no sea laminar, ¿no? Sino se vuelva más turbulento. Como por ejemplo aquí, todas estas zonas de autobrechamiento, ¿sí? Todas estas zonas de autobrechas, de escoria, ya como les mencionaba, es muy complicado caminar a través de estas zonas, pero que debajo todavía estamos hablando, qué sé yo, de 40, 60 centímetros a 1 metro, ya encontramos flujos continuos, como estos de acá, ¿sí? Tenemos el flujo continuo, el flujo laminar, después sigue el flujo turbulento, porque se ha enfriado mucho más rápido, se ha generado un abrechamiento, incluso puede ser un arrastre también de ciertos materiales que van encontrando en el camino, y esto permite también que se genere una fricción dentro de sí mismo. Un proceso, miren, aquí encontramos un fragmento de un material que no pertenece a esta brecha, ¿no? Esto de acá, son materiales de arenisca. Y bien, otra característica de estas lavas basálticas es que son muchas veces bastante vesiculares, ¿sí? Los volátiles tienden a escapar con facilidad, con rapidez, y lo que vamos a encontrar, pues, es esta textura, ¿no? Vesicular o oquerosa o escoriácea. Y en muchos casos, estos materiales, lo que son, o estos gases, muchas veces han sido reemplazados por muchos minerales, como en este caso, que son plagioclasas, y que nos van a ayudar a identificar también cuál ha sido la dirección de flujo, ¿ok? Los minerales que vamos a encontrar dentro de las fases efusivas, pues básicamente van a ser fenocristales,
¿sí? Fenocristales de olivinos, de piroxenos, de anfíboles, de plagioclasas, incluso hasta de cuarzo y feldespatos potásicos. Ya puede ser sanidina, ortosa. Y estos van a estar emplazados en una matriz, como les mencionaba, microcristalina o criptocristalina. Criptocristalina es porque ya es vidrio, microcristalina porque incluso esta es una sección delgada de esta muestra en la que vamos a ver una cierta cantidad de cristales, pero que no se han podido desarrollar, ¿no? Salvo los fenocristales, que están bonitos, incluso hasta forman maclas. Y como podemos ver acá, hay cierto lineamiento. Esto, por ejemplo, este mineral, este de acá, los que ayudan a ver que, bueno, son los microlitos en realidad, los que ayudan también a identificar cuál ha sido la dirección de flujo. Respecto a las lavas andesíticas, las lavas andesíticas comparten mucha morfología, son muy similares a las lavas basálticas, salvo que los minerales vienen a ser menos ferromagnesianos, es decir, menos olivinos, menos piroxenos, y va a encontrarse mucho más en anfíbolos, o sea, vamos a encontrar más contenido de hornblenda, ¿ok? Las dimensiones también ya no van tantas distancias, sino vamos a llegar hasta un poco más de los 10 kilómetros de distancia desde la fuente, ¿no? Y obviamente también vamos a encontrar mucho más contenido de cristales en una matriz, ¿sí? Como pueden ver aquí, prácticamente lo mismo, es una estructura continua, acá sale discontinua, ha estado fluyendo y en los bordes como se ha generado un autobrechamiento. Pasando ya a lo que son lavas de composición más dacítico-riolíticos, como son mucho más diferenciadas, mucho más viscosas, e incluso las temperaturas vienen a ser menores, este cambio de temperatura del material lábico o del fundido con el ambiente va a ser de tal manera que se va a enfriar incluso mucho más rápido que las lavas basálticas y las lavas andesíticas, porque ya su temperatura inicial no es de 1200 grados, sino estamos hablando de un promedio de 700, 750 grados. Y esto se va a formar, van a formar los domos, ¿ya? Estos domos, criptodomos, muchas veces también, y estos van a ser, la regularidad o el tamaño y la morfología va a ser de acuerdo al contenido de sílice. Cuando son pequeños, pues, hoy quiere decir que su sílice ha sido mucho más, ha habido más contenido de sílice, lo que no le ha permitido, ¿no?, fluir mucho más de la fuente. En esos casos, por ejemplo, este de aquí, de acuerdo a la topografía, de tal manera que ha fluido todavía un poco más y ahora es un domo muy irregular, ¿sí? Las dimensiones pues van hasta 3, 2 kilómetros, 1 kilómetro de distancia total, y la altura pues van hasta 50, 60 metros. Lo importante que deberíamos considerar en este tipo de estructuras es que cuando el domo tiende a salir a la superficie, se va a generar un proceso de autobrechamiento también, debido al cambio de temperatura, básicamente, ¿sí? Se va a enfriar mucho más rápido y esto se va a autobrechar. Este autobrechamiento muchas veces, como la temperatura es rápida, no le permite cristalizar, incluso pese a que es un domo, va a ser de material vitrioso, ¿sí? Y a medida que nos vamos profundizando hacia el núcleo del domo, lo que vamos a tener son una cierta cantidad de esferulitas. ¿Qué son las esferulitas? Vamos a ver más adelante, que son minerales, ¿sí? En una forma de esferas, pero finalmente vamos a llegar hacia un núcleo que va a tener una buena cristalización, una buena fluidización, como en esta imagen que podemos ver. Algo importante que rescatar aquí, como podemos ver a la derecha, perdón, es que su desplazamiento no es muy grande, menos a 5 kilómetros. Ya no le permite, y la altura, pues vamos a hablar hasta de una centenar de metros, ¿no? Esto es el vidrio que se va formando en los bordes de los domos, en los bordes no solamente de los domos, sino de cualquier estructura simvolcánica, por el rápido enfriamiento, por el rápido contacto que se da entre el material magmático, el material simvolcánico, con el ambiente. Pero cuando este vidrio volcánico tiende a ser alterado, forman unas estructuras o texturas perlíticas, que consiste en ciertas esferas que cuando cortamos en la vertical vamos a verlo como cilindros,
Y esto permite de que se genere una permeabilidad secundaria, ¿sí? Puede ser rellenada ya sea por cloritas, por epídotas, puede ser rellenada incluso hasta por cierto contenido de sílice. Y aquí vamos a ver las esferulitas. Estos son todo el contenido de esferulitas, ¿sí? Que vienen a ser esferas que van a variar desde 0.5 centímetros hasta los 10, 12 centímetros, y después vamos a tener las mega esferulitas que van desde los 40 centímetros hasta los 4 metros, que son muy raros, pero sí existen, ¿ya? Y va a depender del tamaño o del grosor de nuestro material lábico. Mientras más potente sea, vamos a encontrar esferulitas muchísimo más grandes. ¿Esto por qué se genera? Ya que estuvo dentro del fundido, pero debido a que se separó, digamos, de manera inmediata de este material fundido, porque lo que se genera como matriz, todo alrededor lo que vemos es vidrio volcánico, ¿ya? Y estos se acomodan de acuerdo a la estructura química, pues se asocian todos estos minerales, que pueden ser feldespato potásico, ya sea ortosa o sanidina, o puede ser cuarzo, cuando se trata de una lava dacítico-riolítica, ¿sí? Mientras cuando hablamos de un material, de una lava que sea más máfico, estamos hablando de un basalto, una andesita, pues estas esferulitas van a estar compuestas de piroxenos, de orblendas, de plagioclasas. Ok, esta es una imagen al microscopio que podemos ver acá, de cómo están las esferulitas. Incluso en los bordes tienen un halo de vitrificación que se formó porque el enfriamiento fue bastante rápido, ¿no? Vamos a ver también un fracturamiento radial, ¿ya? Y esto se va después a reflejar, por ejemplo, cuando son estructuras más grandes, como las lavas, eh, las piloglava. Algo importante que sucede con las esferulitas es que cuando tiende a alterarse todos estos paquetes, el material que está dentro de lo que forman las esferulitas tienden también a alterarse, y cuando llegan a sobrepasar sus presiones y sus temperaturas, ¿no? Entonces tienden a volverse una masa fundida, pero cuando se enfrían, se generan este tipo de oquedades, ¿sí? Estas oquedades son muy bien aprovechadas por otros elementos, por ejemplo, como fases vapor. Cuando se encuentra la tridimita, la fayalita, tienden a rellenar todas estas oquedades, y son muy buscados por ciertos mineralólogos o ciertos coleccionistas de minerales. Pero cuando no tenemos esto, esto es lo que podemos ver ahí, miren. Las oquedades, sí, en este caso viene a ser un feldespato, pero está dentro de una matriz vitriosa. Pero cuando no le pasa esto, cuando no se generan las litofitas, vamos a tener esferulitas, pero el proceso de metamorfismo lo que hace a ellas es recristalizarlas de una manera más fibrosa, ¿sí? Y pueden ser de diferentes hábitos, puede ser radial, puede ser como un nudo de corbata, como múltiples nudos de corbata o como gavilla. Esto va a depender ya del grado de metamorfismo, ¿no? Cuando sobrepasa mucho, vamos a tener estas masas, y cuando el grado de metamorfismo es leve y justamente se ajusta a las condiciones de estabilidad de estos minerales, pues vamos a tener estas estructuras cristalinas fibrosas. Bien, ahora hablando ya un poco sobre las erupciones efusivas, pero subacuáticas, ¿ok? Las erupciones efusivas subacuáticas, al igual que las erupciones efusivas subaéreas, van a ser de la misma composición. Pueden ser basálticas, pueden ser andesíticas, pueden ser dacíticos, riolíticas. O sea, no hay un parámetro que limite, ¿no? Y también puede haber también erupciones efusivas intercaladas con ciertas erupciones explosivas. Por eso es que en ciertos ambientes, en ciertos lugares, encontramos niveles de tobas, ¿no? Que no se conserva mucho porque la erosión es bastante fuerte en el mar. Entonces, eso hace de que arrastre con todo, ¿no? Y se lleve todos los materiales, como las tobas. Algo que vamos a encontrar siempre en estas zonas, pues son las famosas hialoclastitas. ¿A qué se le llama hialoclastita? A toda estructura, miren, a todo esto. En realidad es todo. Pero lo que hace caracterizar a la hialoclastita es que tiene una textura de jigsaw fit o rompecabezas. Quiere decir que se fracturó, pero que ese fracturamiento fue inicialmente leve. Ya, digamos que se generaron microfracturas, como podemos ver aquí, una imagen pequeña.
¿sí? Esta microfractura, pero después hubo un relleno de ciertos elementos, de ciertos minerales, ya pueden ser fluidos, o ya sea el mismo polvo de roca, porque todo este blanco que vemos aquí viene a ser el mismo polvo de roca de la misma lava, que ha rellenado todo, ¿no? Entonces, esas son las famosas hialoclastitas. Aquí también, todo este material que vemos aquí, todo este blanco, que está comportándose como una matriz, pues viene a ser el polvo de roca, y o pueden ser sulfuros, o pueden ser otros minerales como sílice. Pero lo que sí vamos a ver en estos fragmentos es que van a estar de esta manera, ¿sí? Fracturados en sí mismos, pero no es un fracturamiento fuerte, ¿no? Sino es que prácticamente es un fracturamiento in situ el que se da. Y se genera por dos factores. Uno, ya sea por por el enfriamiento que se genera, si se enfría, se fractura, o puede ser que vino un proceso de erupción efusivo, se quedó en material magmático, se quedó, pues, por así decirlo, qué sé yo, mi misil o un cierto dique, y después vino otro proceso de emisión, ¿sí? Otra actividad, y eso hace de que se genere un empuje. Ese empuje también puede generar las hialoclastitas, o sea, las vuelven a fracturar y se generan las hialoclastitas. Otras estructuras que podemos ver en las erupciones efusivas vienen a ser las lavas almohadilladas, ¿no? Las pilolava, que básicamente van a tener este tipo de morfologías en planta, porque lo que sucede con este tipo de lavas es que los bordes tienden a enfriarse tan rápido, como podemos ver en esta imagen a la derecha, se enfrían tan rápido y se genera un vidrio volcánico. Y ese vidrio volcánico va generándose a medida que el flujo va continuando, ¿ok? Continúa el flujo y también se va enfriando, y eso permite de que se restrinja hasta esos tamaños nada más todo este material lábico. Y obviamente siempre va a respetar, digamos, la topografía ya existente, como podemos ver en este caso. Y algo característico también que sucede con esto es que a medida que están más cercanos a la fuente, el grosor va a ser mucho mayor, como podemos ver aquí. Esta es la dirección de flujo, ¿sí? Y a medida que va aumentando, como podemos ver, el grosor de este pillow lava va a disminuir hasta que se genera una zona de rotura o una zona de enfriamiento en la parte final acá. Pero como existe todavía gran cantidad de material dentro de este pillow, lo que hace es romperse muchas veces en la misma dirección y otras en otra. Por ejemplo, aquí se ha desplazado un poco a la derecha, ¿ya? Algo importante también que rescatar en estos pillow para poder identificar, cuando muchas veces ya no las encontramos horizontales, sino las vemos inclinadas, es que vamos a tener una zona convexa, ¿sí? Como podemos ver aquí en la parte de abajo, porque respeta las otras pillow que ya están emplazadas, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver, pero en la parte alta vamos a ver unas formas cóncavas, ¿sí? Digamos que estas no existieron todavía, todas estas en blanco, no existieron. Entonces, esta es la última que se formó, después de esta. Entonces, en la parte superior va a estar muy desarrollado, muy bonito, ¿sí? Homogéneo toda esta estructura, de manera convexa, pero que abajo respeta los contactos con las otras pillow, ¿ya? Características de estos, pues el que tiene un borde de vidrio volcánico va a tener un fracturamiento radial, y muchos de estos fracturamientos van a estar rellenados, ya sea por calcita, ya van a estar rellenados por sílice muchas veces, o también por sulfosales, y en otros casos, por ejemplo, lo que vamos a tener, estos de ciertos contenidos de cristales también, que son a veces orblendos, ¿no? Bien, otras cosas que tienden a generarse en los interiores, en los ambientes subacuáticos, son las brechas volcanoclásticas o las brechas volcanosedimentarias, que en este caso vamos a ver una gradación. Este es el piso, ¿sí? De esta brecha. Hacia la izquierda va a gradar el techo. Al inicio tenemos acá una serie de areniscas un poco oscuras, porque obviamente se están formando de otros materiales lábicos, ¿ya? Y la composición ha sido más máfica, con ciertos niveles de areniscas un poco más claras, que pueden ser sílice. Finalmente, después de haber una mezcla, ya, esta zona de mezcla entre las areniscas y ciertos elementos
de las lavas. Es decir, puede haber ciertos cristales rotos en esta zona, puede haber cierto contenido de vidrio volcánico, hasta que finalmente ya se puede visualizar la brecha. Esta zona de brecha. Estos se generan cuando nosotros tenemos un ambiente sedimentario que se está formando, ¿sí? Digamos que puede ser una turbidita, pero sobre ese material lo que se está emplazando pues son las pilolava. Entonces, al inicio en estas zonas de contacto, lo que vamos a tener pues son justamente estas brechas, ¿no? Y estas brechas muchas veces están también rellenas con, o muchos de los cristales o de los clastos van a ser sulfuros, que son cristales, o los clastos van a estar rellenos de sulfuros masivos, ¿ya? Y sobre esto obviamente van a estar los pilos. Y en los bordes de los pilos se van a estar formando las hialoclastitas, ¿ok? Esto es un ejemplo, por ejemplo, de la hialoclastita que se está formando en los bordes, siempre asociado a su textura. Cuando nosotros veamos este tipo de textura, ¿sí? Esta textura Jigsaw, con los bordes a veces subredondeados, perdón, subangulosos o muy angulosos, entonces se trata de una hialoclastita, ¿no? Y estos rellenos, pues, son sílice, pues, son calcita. Esta es una microfotografía, como podemos ver. Estos son clastos de vidrio volcánico, y en todo este blanco que vemos acá es una alteración de sericita que ha sido generada a través de la desintegración de todo este polvo de roca que existía primero entre cristal o fragmento y fragmento de lava. Algo más también que podemos rescatar aquí, que se han formado unas texturas perlíticas, como podemos ver acá. Recuerden que esas estructuras perlíticas se forman en los vidrios volcánicos, ¿no? Por alteración, metamorfismo. Bien, después tenemos las peperitas. Las peperitas van a ser básicamente brechas también, son brechas volcanosedimentarias, ¿ya? Pero que tienen un origen distinto a las hialoclastitas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, básicamente son dos tipos de peperitas. Unos que vienen a ser las globulares, es decir, son aquellas materiales que se forman por intrusión de un cuerpo ígneo sin volcánico, como en este caso viene a ser un sil, que se va cortando a ciertos materiales que se está formando sedimentario, ¿sí? Este material se está formando, que podemos ver aquí arenisca, tenemos acá lutitas, limolitas, finalmente en la parte superior, pero que son intruidos por un sil. En los contactos, que no muchas veces son regulares, como podemos ver acá, son bastante irregulares, se forman las peperitas. ¿Y cómo es que se forman? Pues estos contactos rugosos, irregulares, van a adentrarse dentro del material sedimentario que se está formando. Obviamente con bastante contenido también de agua, y lo que hace es que se engloba dentro, pero cuando se engloba, esto se fractura bastante, ¿sí? Tiende a fracturarse, como podemos ver aquí. Se fractura, y esto es lo que lo llamamos las peperitas tipo bloques, ¿ok? Los bordes van a ser bastante irregulares, y obviamente lo que vamos a ver aquí es el material del sil, que puede ser esto cristalizado, bastante cristalizado puede estar, porque como está fluyendo, ha tenido suficiente tiempo porque los sils van lentamente fluyendo a través de estos materiales. Y ahora, ¿por qué se fracturan? Porque este material, al menos cuando se trata de areniscas, no tiene la propiedad reológica de plasticidad como para poder albergar. Por esto es que lo cortan, ¿sí? Y se termina formando este proceso de brechamiento. O sea, al final tenemos una brecha volcano-sedimentaria, ¿no? Pero por otro lado tenemos las peperitas globulares. Globulares porque la reología de este material, que son mucho más finos, que se trata de limolitas o lutitas, permite de tal manera que esta rugosidad, digamos, del sil ingrese libremente dentro de la estructura del material sedimentario sin cortarlo, sin destruirlo. Todo lo contrario, se engloba bastante bien e incluso tiende a comportarse como si fuese un pilo lava, ¿ok? Esa es la diferencia básicamente de las peperitas con las hialoclastitas. Esta es una imagen en la que podemos ver tanto las peperitas y las hialoclastitas. La diferencia es que como ambas son brechas, ¿ok? Ambas son brechas, pero las peperitas
La matriz de las pepeidas van a ser sedimentarios, ya sea areniscas o ya sea limolitas, solutitas o caliza incluso. Mientras que de las hialoclastitas, la matriz lo que van a hacer son minerales secundarios, ¿ok? Muchas veces la matriz va a ser de polvo de roca, vamos a ver cristales rotos ahí de la misma fuente, o lo que vamos a ver también son un poco de vidrio volcánico, ¿sí? Pero no vamos a ver sedimentario. Esa es la gran diferencia. Esto, por ejemplo, una imagen de una hieloclastita, cómo es que se está separando de la fuente, ¿sí? Y al separarse del cuerpo grande, digamos así, de lava volcánica, tiende a fracturarse. Inicialmente con pequeñas fracturas y después van a ser rellenadas fuertemente, ¿no? Con calcita, por sílice o minerales secundarios como sulfuros. Otra imagen que podemos ver aquí en la parte derecha inferior es que todo este material ha sido una fuente continua, pero como en los bordes tiende a generarse las hialoclastitas, ¿sí? Mientras más distal están, las hialoclastitas van a tener una matriz mucho más polvorienta, ¿sí? Va a ser mucho más el contenido de polvo de roca, se van a recontra más fracturar, ¿ya? Y bien, ya pasando, para no cansarlos, vamos a hablar un poquito más rápido del potencial económico que existe, y nos vamos a centrar aquí, en la parte mesozoica, ¿sí? En todo este cinturón, y básicamente vamos a hablar de la parte de Perú. Mesozoico, recuerden que es parte del Cretácico, ¿no? Triásico, Jurásico y Cretácico, y vamos a hablar de la parte Cretácica, ¿ok? Acá vemos la distribución de todos los yacimientos tipo BMS que se han formado en el mundo. Muchos más antiguos, otros más jóvenes, por ejemplo, el, el tipo de vulcanismo que ayuda a la generación de estos depósitos, pues tenemos desde el Arqueano, ¿no? Hasta la actualidad. Entonces, los yacimientos se han formado, se están formando y se seguirán formando todavía. Bien, en el Perú, nosotros durante el Cretácico Superior hemos tenido esfuerzos divergentes, es decir, hemos tenido desplazamientos en direcciones opuestas de las placas. Y lo que ha sucedido es que al generarse esto, la corteza continental ha perdido espesor, ya ha perdido espesor y ha permitido de tal manera que todo el material magmático tienda a subir con mayor facilidad o puede alcanzar la superficie con mayor facilidad. Obviamente, llevando consigo cierta cantidad de minerales, muchos de los cuales económicos, y lo ha hecho a través de erupciones efusivas, ¿ya? Tenemos 3 lugares en los que se han encontrado este tipo de cuencas, por ejemplo, la cuenca de Lancones, ¿sí? Se encuentra en el norte entre Pior y Tumbes, y también parte de Ecuador. Después tenemos la cuenca de Guarmey, ¿sí? Que está asociada al grupo Casma. Finalmente también la cuenca de Cañete, que también es la parte finalia del grupo Casma. Obviamente, durante esta generación o este distanciamiento que ha habido durante estos esfuerzos divergentes, se han generado una gran cantidad de materiales pelíticos, ya sea turbidita, ya sea se han generado arenisca, limolita, lutitas, también ciertos niveles de caliza, y lo que ha permitido que se desarrolle en el mismo tiempo y en el mismo lugar vulcanismo, magmatismo y sedimentación. Entonces, eso ha permitido de que los minerales que han traído todos estos fluidos o todo este material magmático, obviamente después separado en diferentes fases, fluida y fundida, ha ayudado a que tiendan a precipitarse justamente en este tipo de rocas, ¿no? Los volcanos sedimentarios. Ayudados obviamente por la permeabilidad tanto primaria como secundaria que ya existía dentro de la cuenca. Secundaria porque como son esfuerzos divergentes, obviamente vamos a tener una gran cantidad de fallas normales, y la permeabilidad primaria porque ha habido bastantes turbiditas, ha habido hialoclastitas, ha habido peperitas, que han hecho de tal manera que justamente en esas zonas filtre todos los fluidos hidrotermales y se precipiten, es decir, se estabilicen en esas condiciones y acumulándose para después formar los famosos sulfuros masivos, ¿no? Volcanogénicos o volcanogenéticos. Vamos a ver un poquito de lo que es la cuenca Lancones.
y se ha dividido en dos estos sectores. Esta es una imagen traída del ingeniero Jaimes, del ingeniero Freddy Jaimes, en el que vemos que en el sector occidental, es decir, cerca a los amotapes, se han encontrado grandes cantidades de turbiditas, ¿sí? Una grandes cantidades de turbiditas que se han generado obviamente por erosión rápida de todo este bloque, de tal manera que este complejo ha permitido que por la topografía tiendan a descender rápidamente y a su vez también en el lado oriental ha habido más magmatismo y vulcanismo, con una serie de intercalaciones entre lavas almohadilladas, facies efusivas de lava y también con ciertos cuerpos simvolcánicos, formando diferentes yacimientos, ¿sí? Ahora, la composición de estos materiales, a medida que ha pasado el tiempo desde el Cretácico, ha ido variando. Es decir, acá, por ejemplo, lo que tenemos es todas las fases efusivas que ha habido dentro de esta zona, y vemos, por ejemplo, desde la formación Cerro San Lorenzo, ¿sí? Que son pues basálticos, ya sea basálticos, andesíticos, basaltoandesíticos y dacíticos, hasta llegar hasta inimbritas. Como les mencionaba, no solamente va a haber erupciones efusivas, sino también va a haber erupciones explosivas. Y esto, la composición principal de esta formación, pues como vamos es calcoalcalina, ¿sí? Es más calcoalcalina, porque la cuenca todavía se estaba formando, los bloques uno del otro se estaba apenas distanciando, entonces todavía había bastante corteza continental como para poder diferenciarse mucho más. Eso es lo que ha permitido que tengamos calcoalcalinos. Después vamos a tener el volcánico el ereo, que son las partes más negras, y lo que vamos a ver ya un poco más gradando hacia un ambiente más, o una serie más toleítica, ¿ya? Obviamente con diferentes composiciones. Y como podemos ver, mientras más explosivas sean, la diferenciación va a ser mucho mayor. Estamos acá ya dentro del campo casi riolítico, ¿sí? Después tenemos el volcánico La Bocana, que igual, la gradación viene a ser mucho más en dirección hacia la serie toleítica, ¿sí? Ya no le ha permitido en este caso ya a este volcánico La Bocana desarrollarse con toda la normalidad o diferenciarse con toda normalidad cuando te encuentras atravesando grandes paquetes de roca sedimentaria hacia la superficie, sino más bien la velocidad y el distanciamiento que ha habido entre la emisión o la fuente de magma hasta la superficie ha sido mucho menor. Finalmente tenemos la cuenca Lancones, que ya está en el límite de esto también, y después esto pues ha sido cortado por diferentes estos cuerpos volcánicos de diferente composición, desde basáltico hasta riolítico. Esto es una imagen en la que simula cómo pudo haber sido la generación de esta cuenca, ¿ya? Y obviamente también la generación de los famosos BMS. Como les decía, estos siempre van a estar a los bordes de los cuerpos volcánicos, porque a través de esos cuerpos volcánicos es que tiende a generarse los black smokers y los white smokers. Los white smokers van a estar siempre a los bordes, ¿ya? Porque son de menores temperaturas y los minerales también enriquecidos o económicos que tienden a transportar son como plomo, zinc, con bajo contenido de cobre. Mientras que los black smokers son aquellos que van a transportar grandes cantidades de sulfuros. Cuando hablamos de sulfuros masivos, el 90% prácticamente es de pirita, ¿ya? Y esos son transportados o son sacados a la superficie a través de los black smokers. Estos black smokers pues son extensiones o son estructuras que van formándose año a año y llegan aproximadamente hasta los 40, 50 metros de altura. Esto es el siguiente proceso que pasó. El vulcanismo efusivo continuó, ¿sí? Porque teníamos bastante cercano a la fuente, ¿sí? De material magmático y la superficie finalmente. Entonces, a medida que ha ido subiendo, los BMS se han ido formando
y también ha habido cuerpos sinvolcánicos, y obviamente esto es un perfil, ¿no? Obviamente dentro de esto también se forman muchísimos más. Viendo ya la parte de la cuenca de Lancones, vamos a ver que asociados, por ejemplo, al vulcanismo de San Lorenzo, tenemos a Tambo Grande, que es un BMS, ¿ya? Después tenemos también al volcánico Ereo, tenemos al volcánico La Bocana, que ha formado diferentes BMS también, por ejemplo, Cerro Colorado, Papayo, Tejederos, que son BMS de plomo, zinc, con trazas o con indicios de cobre. Básicamente, cuando nosotros hablamos de BMS, son yacimientos polimetálicos. Son pequeños, entre 5 a 30 millones de toneladas, no van mucho más. Por eso es que no vemos a las empresas gigantes, ¿no? Buscando grandes cantidades de BMS, porque a veces no les es rentable a ellos, porque son yacimientos pequeños. Pero obviamente son pequeños, pero el potencial que tienen es que son hartos. No es que se forme uno solo en un lugar, sino que se forman más de uno. Y estos, como ya les mencionaba, son todos los yacimientos BMS que se tienen hasta el momento registrados, ¿no? Pues tenemos a Tomapampa, Higuerón, en la parte, la Copa, tenemos en la parte más al norte de nuestra franja metalogenética de BMS. Después tenemos a Papayo, ¿ya? Que es un BMS de plomo, zinc con cobre. El cobre ya viene a ser esto en menores cantidades, básicamente es de plomo, zinc, debido a que la temperatura ha sido menor también. Después tenemos a Cerro Colorado, tenemos a Tejadero, Papayo, que son generados durante el vulcanismo de la Bocana. Finalmente tenemos a Tambo Grande, uno de los depósitos más grandes que existen en esta zona, que viene a ser igual, de plomo, zinc, con trazas de oro y de plata. Después, más al sur, en la cuenca de Guarmey, por ejemplo, tenemos a esta mina Teresa, que es de plomo, de zinc, de plata, y como mineral secundario pues tienen cobre, o la Pampa también, que se encuentra dentro del grupo Casma, ya en la formación Chancay, obviamente tiene plomo, zinc, plata y cobre. Después, la Pampa, que tiene zinc, plomo, cobre y plata. Y después tenemos a Cerro Lindo. Sí, Cerro Lindo, que es un BMS de cobre con zinc, plomo y plata, que igualmente se encuentra dentro de la formación Huamanguillo, que son volcanos sedimentarios. Todos estos de acá están emplazados en volcanos sedimentarios, ¿ya? Entonces eso da a entender de que la permeabilidad primaria ha sido fundamental para que se generen o para que se almacene este tipo de mineralización, porque lo que sucede es que los black y los white smokers tienden a generar toda esa gama de minerales, tiende a arrojarlos al contacto con el agua, y esta agua pues los va a transportar, ¿sí? Y en donde encuentran las posibilidades como una permeabilidad intersticial, permite que pueda albergar todavía estos minerales, y se ha generado, pues cuando se acumula, se generan los yacimientos. Esta es una imagen de cómo es que pudieron haberse formado, porque no todos los BMS se forman de la misma manera, no todos tienen las mismas características, ¿ya? Hay un gráfico en el que tipo un hongo, en la parte inferior está muy fracturado y todo lo demás, que vendría a ser, digamos, toda esta parte de acá, fracturado, y todas esas fracturas han servido pues para transportar todos los fluidos, ¿ya? Y en la parte superior hemos visto siempre una distribución de los sulfuros, de plomo, zinc, de cobre, de plata, etc. Pero no siempre se da así. Algo importante que debemos tener en cuenta aquí es que esto pudo haber sido el inicio. Todos los fluidos trajeron los minerales, ¿sí? A través de los black, los white smokers, se precipitaron en ciertas zonas, pero que después estos white y black smokers, cuando alcanzan cierta altura, tienden a caerse, ¿sí? Tienden a derrumbarse, y eso es lo que pudo haber pasado aquí también. Aquí, por ejemplo. Se derrumban y son cubiertos, lo que es bueno, porque caso contrario, todo esto se erosionaría y perderíamos todos los minerales, ¿no? Se desplazarían en todo el ambiente acuático.
Después de esto se siguen generando más cantidades de estos volcanes sedimentarios, es decir, más emisiones de lavas, más emisiones de areniscas, de lutitas, limolitas, y finalmente terminan cubriendo. Pero después por los eventos tectónicos son cambiada la morfología brutalmente del inicio a cómo se formaron estos BMS, pero lo que debemos tener en cuenta aquí es que a medida que estos minerales, o perdón, estas zonas enriquecidas con sulfuros masivos han sido cubiertos, como acá se forman una serie de turbiditas, se forman hialoclastitas, se forman peperitas, ¿qué es lo que sucede? Que son transportados también ciertos fragmentos o ciertos clastos de estas zonas mineralizadas. Como podemos ver, todo esto oscuro se van formando, se van transportando, se van transportando. Y muchos de estos llegan hasta la superficie o hasta zonas en las que las podemos identificar. Entonces, si encontramos fragmentos con altos contenidos de sulfuros masivos, obviamente cercano a este lugar, pues podríamos tener fuentes enriquecidas con sulfuros masivos, ¿no? Entonces, siempre nuestra mente debe estar despierta a que puede estar en cualquier lugar teniendo en cuenta las características principales de nuestras fallas. Son las fallas principalmente las últimas, las que nos van a ayudar a direccionarnos hacia dónde podrían estar ubicados estos yacimientos. Y obviamente ya estas son las zonas mineralizadas, las zonas que tienden a explotarse, como son brechas, ¿ya? Pero lo que debemos tener en cuenta es que muchos de estos fragmentos no los vamos a encontrar justamente in situ, sino transportados. Y la idea es seguir la dirección de estos fragmentos. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Si las fallas es un factor que nos ayuda a complicarnos, pues busquemos siempre imbricación, porque siempre va a haber imbricación en estas zonas, ya que son volcanos sedimentarios, o sea, han sido transportados, pero siempre va a haber una cierta dirección en la cual han sido transportados. Bien, gracias por haberme escuchado y haber compartido con ustedes un poco de geología relacionada a las erupciones efusivas. Si tienen alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, ingeniero. La charla ha sido muy provechosa para todos. A los participantes, si tienen preguntas, pueden activar su micro o escribirlas por el chat y yo le estaré dando lectura. Ingeniero, ¿podría mostrarme el slide donde estaba la dirección de flujo? Tengo una duda en relación a cómo direccionó el flujo. Lo hizo a través de las vesículas que quedaban, creo, pero... ¿Te refieres a la dirección de flujo de las erupciones efusivas de las lavas? Sí, efusivas de las lavas, esa. Ok, dame un minuto. ¿Hablamos aquí? Ajá, sí, en esa. También podría marcarla en la dirección contraria, ¿no? Pero en ese caso, ¿cómo se ha guiado para afirmar que la Ok. dirección... Importantísimo, mira, acá si te das cuenta, acá hay una vesícula. Esta vesícula central que ves aquí, cuando muchos de nosotros tenemos las topografía, por ejemplo, va eh, en dirección negativa, lo que tiende a suceder es que las lavas también van a seguir esa misma orientación, esa misma dirección, ¿ya? Y al final es como, por ejemplo, tú tienes tienes una masa, y a medida que tú vas arrastrando la parte final, obviamente va achatándose, ¿sí? Porque no olvides que detrás y encima de este material va a haber más contenido todavía. Entonces es lo que hace que tienda a achatarse en la dirección del flujo, ¿ya? En la dirección de percolación de estos flujos.
Muchas gracias, ingeniero, ya me quedó claro. Aquí tenemos otra pregunta en el chat de parte de Alex Valdivia. Dice, buena exposición, mi pregunta es la siguiente. ¿La erupción lígnica está relacionada a las erupciones freatomagmáticas? Disculpa, la erupción lígnica. Ajá, lígnica está relacionada a las erupciones freatomagmáticas. Para serte honesto, no tengo entendido las erupciones lígnicas, pero algo que te podría decir de las erupciones freatomagmáticas es que obviamente están asociados a contenidos de agua, igual que las erupciones efusivas, pero en mucha más grande escala, ya que esa percolación que existe de aguas meteóricas o incluso aguas conatas permite que la continuidad que se estaba generando abajo en mi cámara magmática o en el camino hacia la cámara magmática de estos materiales fundidos, se genere un desequilibrio, y ese desequilibrio pues permite que las erupciones sean muchísimo más grandes, ¿no? Y terminen formando grandes calderas, por ejemplo. Y obviamente las características principales que tienden a atender estas freatomagmáticas son los cristales primarios o los minerales primarios o la roca primaria, que vienen a ser esto similares a un chicle, es decir, fue un material que se estaba formando, que se estaba cristalizando, un fundido que se estaba cristalizando, pero por el rápido erupción que hubo, entonces no tuvo tiempo, y lo que vamos a encontrar arriba es como una masa. Bien, ingeniero. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Creo que todo ha quedado claro, la charla ha sido muy directa, muy provechosa para todos. Aquí tenemos otra pregunta de parte de Linda Pecho Vázquez. Dice, ingeniero, una consulta. ¿Los yacimientos BMS están asociados más a erupciones efusivas que explosivas? Mira, los yacimientos tipo BMS obviamente están generados más por erupciones tipo efusivas, porque ¿se acuerdan cómo les indiqué al inicio de cómo es que tienden a formarse estas erupciones? Aquí. Obviamente, para la formación se necesita de ambas, porque ¿qué es lo que va a haber? Estos minerales, estos sulfuros masivos, se van a emplazar tanto en tobas, que son generadas por erupciones explosivas, pero que son niveles muy delgados, ¿no? Como les mencionaba, pues se genera la erupción explosiva, pero todo ese material que vienen a ser cenizas no va a ser transportadas con facilidad por todo el agua que existe. Mientras que con el tema de las erupciones efusivas, ¿qué es lo que pasa? Cuando estas erupciones tienen alto contenido de gases, estos gases inicialmente van a estar repletos de sulfuros, y cuando se generan las erupciones, van formándose las fumarolas, ¿no? Esas estructuras que es como si fuesen estalagmitas, ¿ya? A ver, déjame ver, aquí está. Que se forman tipo estalagmitas y van formándose una a una, pero es lento, porque si fuesen erupciones explosivas, todo esto no se formaría, o sea, no habría la posibilidad de que se formen estos black smokers y los white smokers. Más bien son erupciones bastante lentas, tranquilas, generados porque el contenido de estos materiales es bastante máfico, ¿sí? Es decir, son mucho más orientadas a las erupciones efusivas. Bien, aquí tenemos otra pregunta de parte de Kevin Ramos Lozano. Dice, muchas gracias por su presentación, ingeniero. ¿La formación de las esferulitas se forman solo en domos o también se dan en otro ambiente? A ver, las esferulitas no solamente se forman en domos, no solamente están asociadas a los domos, sino también a las lavas, o sea, los niveles de coladas normales que se tienden a generar también están ahí. Es solo que en los domos se puede diferenciar muchísimo más, porque la masa que existe es mucho más considerable, entonces se preserva mucho más, mientras que cuando son coladas delgadas, pues se altera totalmente, se pierde todo eso,
ya no lo podemos identificar, ¿no? Pero sí, se forman tanto en las lavas como también en los domos. Bien, aquí tenemos otra consulta de parte de Williams Mata. Dice, gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿las rocas cajas volcánicas y o piroclásticas tendrían un efecto en el aporte metálico para la mineralización de BMS? Si se refiere a que mientras los fluidos van arrastrando ciertos minerales, pues algo que sucede es que cuando la roca cajas son tobas o inimbritas, como les mencionaba, son muy delgados estos niveles, ¿ya? Y el aporte que pueden dar, pues simplemente es de un metasomatismo, un reemplazamiento, porque los sulfuros que tienden a subir son, recuerden, las temperaturas son elevadas, el pH es muchísimo más elevado también, estamos hablando de temperaturas que van entre los 400, 500 grados, ¿ya? Y muchos de los cristales o de los minerales que se han formado en estas tobas no lo resisten, entonces van a terminar alterándose, ya sea silicita, o pueden ser rellenados por sílice, ¿no? Entonces, y aparte que son muy delgados, entonces como que no le hacen mucho efecto. Bien, tenemos otra consulta de parte de Edgardo Quispe. Dice, gracias por la presentación. Con respecto al flujo laminar, ¿las diferentes capas son diversos eventos o existe una diferenciación en la lava? Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estos flujos laminares son continuos, o sea, la composición básicamente viene a ser la misma, ¿sí? Salvo que en los millones de años sí exista una diferenciación, como por ejemplo vimos en toda la cuenca de Lancones, que inicialmente pues fue un poco más calcoalcalina, después fue un poco más toleítica y después ya toleítica totalmente, ¿no? Pero ahora, para yo poder identificar si es que cierto paquete de coladas lábicas pertenecen a un periodo eruptivo, sobre estas coladas lábicas necesito encontrar, por lo general, materiales que son alóctonos, es decir, que no son volcánicos, tales como pueden ser areniscas, como pueden ser limolitas, puede ser caliza, que hayan recubierto esas zonas. Igual sucede en las erupciones explosivas. Para yo poder identificar si es que una toba o una inimbrita es de un evento y después ha habido un periodo de calma y después otra inimbrita, entonces necesito encontrar esos niveles que pueden ser de material orgánico, es decir, puede encontrar tierra, ciertos niveles, parecerá esto un poco descabellado buscar, pero sí lo existe, sí existe para poder identificar entre una erupción y la otra. La composición varía, pero varía a través de los millones de años, ¿sí? Y la variación es muy lenta. Lo que podemos ver o identificar, pues básicamente van a ser cierto contenido quizás de piroxenos en uno y en otro ya no va a haber piroxenos, vamos a encontrar quizá mayor contenido de plagioclasas, ¿sí? Eso es lo que podría identificarse. Pero para saber cuando un periodo ha existido un periodo de calma, necesita encontrar esos elementos autóctonos, alóctonos, que no pertenecen a la zona, ¿no? Bien, tenemos una última pregunta de parte de Alex Valdivia, que pregunta, ¿qué factores desencadenan una avalancha de dendritos? Ya, para que se genere una avalancha de detritos, puedo tener hasta 3 factores, ¿ya? Si es que hablamos de las zonas de ambientes subacuáticos, lo que voy a necesitar tener es un desequilibrio. Ese desequilibrio puede ser estructural, puede ser por pendientes, es decir, obviamente que la estructural me ayuda también a generar mayores pendientes. Y el otro es que exista en el interior, es decir, en el manto, pues algún cambio de tal manera que la inyección de material magmático sea muchísimo mayor y se genere en la parte superior y en la parte ya donde se están generando las emisiones de lava, un empuje bastante drástico. Es decir, ese desequilibrio de topografía permite que se genere todo este proceso de avalancha. Y si hablamos de ambientes ambientes subaéreos o aéreos, lo que necesitamos es básicamente un periodo de tranquilidad, viene un periodo de erupción
y digamos que en mis erupciones o en el techo de mi estructura volcánica, lo que yo he tenido es hielo. Cuando se generan las erupciones, ese hielo todo se derrite y son en grandes cantidades, entonces eso va a generar que todo eso se forme agua y va a llevar con todo lo que pueda, o sea, toda esa agua va a llevar todo lo que pueda, generándose toda esa avalancha de detritos también. O sea, en ambientes subaéreos lo que necesito es tener agua. Bueno, le agradezco por la respuesta. Si hubiera otra consulta. Ah, sí, aquí de parte de Exxon Ronaldo. Dice, ¿hay alguna relación entre las orbiculitas y las esferulitas? Las orbiculitas. ¿Hola? Sí, sí, pregunta si hay alguna relación entre las orbiculitas y las esferulitas. Las orbiculitas básicamente están asociadas a las litofitas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de esto? Es que el reemplazamiento es distinto. El reemplazamiento no es de un mineral que se ha generado dentro de la fuente, sino es un mineral que se viene de afuera y se tiende a rellenar. Gracias, ingeniero. La presentación ha sido muy provechosa para todos. A los participantes también se les agradece por su tiempo y por su compromiso. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Singeo, UNP. Asimismo, tendremos próximas charlas y damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Gracias, ingeniero. No hay de qué. Buenas noches con todos.
mire, ella como... Muy bien. No, es que yo